Pues antes todo esto era campo. Pero no tan antes, que ahora contaremos. Los vehículos a motor, los vehículos privados, como todos estos coches que vemos, tienen un impacto en el CO2, pero sobre todo en las ciudades el impacto mayor es la ocupación del espacio público. O sea, los coches que están aparcados en la calle y que se pueden tirar aparcados en la calle el 80% de su vida útil, eso es algo que les hemos regalado. O sea, que la sociedad le ha regalado al coche. Y eso hay que conseguir cambiarlo. No nos dejemos engañar con lo del cambio climático y pensemos que uno de nuestros objetivos es tratar de parar esto del calentamiento global, ¿no? O sea, que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, hay que decirlo claramente, ¿no? El viernes por la mañana tuve la oportunidad de pedalear por Madrid en la Ruta del Clima, un recorrido circular organizado por Rutas Pangea con el clima como hilo conductor. Es un lujo pedalear y aprender junto a un amigo un montón de curiosidades de mi ciudad que desconocía. La verdad es que el trabajo de guía en bici mola mucho, eres un facilitador de experiencias, un contador de historias, un líder. Trabajar al aire libre pedaleando por sitios bonitos es de ser muy afortunado y me parece una de las mejores formas de vivir de la bici, que como nos contará Chus, tiene un futuro prometedor. Chus, además de amigo, es uno de los profesores del máster de la bici. El vídeo completo de la Ruta del Clima lo tienes dentro del máster de la bici. Buenas, Chus, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer la Ruta del Clima. La Ruta del Clima es una ruta por Madrid, basándonos fundamentalmente en el Madrid-Río y en la renaturalización del río Manzanares, pero el hilo conductor, el eje temático de toda la ruta es el clima. Tratamos de introducir un concepto como el de cambio climático y explicar bien que realmente detrás del cambio climático lo que hay de verdad es un problema muy serio, que es el calentamiento global. Bueno, ¿y qué colores tiene ahí el cartel? ¿Por qué empieza en azul y acaba en rojo? Esto lo que nos está mostrando de una manera totalmente gráfica es cómo aumentan las temperaturas desde los años 50 del siglo XX al momento actual. Y lo que vemos es que hay oscilaciones, que hay cambios, que hay momentos donde el clima es más frío que años anteriores, pero sin embargo lo que no deja lugar a dudas es que en el final del siglo XX y la primera parte del siglo XXI el calentamiento se está acelerando de una manera importantísima. Tú hoy vas a ser el guía, además de formador. ¿Qué cosas nos vas a enseñar? Bueno, sabéis que en el trabajo del guía hay dos partes. Hay una primera parte que es el diseño de las rutas, y esto es muy importante, y no tiene nada que ver con el guiado. Muchas veces el guía es el que diseña la ruta, pero también hay muchas veces que el trabajo de diseñar las rutas es tan específico que lo hace una persona distinta que no es el guía. Y os cuento el porqué. Diseñar una ruta tiene mucho que ver con conocer bien a qué cliente te diriges y el territorio en el que vas a hacer ese recorrido. Y hay que combinar esas dos cosas, los recursos más importantes de ese recorrido y las cosas en las que puede estar interesada el público al que te diriges, ¿no? Y hay que combinar esos dos elementos. En las rutas en bici hay que tener en cuenta además otros factores, la meteorología, la época del año, el nivel de dificultad que le quieras otorgar a esas rutas, que eso va a condicionar también a qué público te diriges, ¿no? Y esa sería la parte de diseño de las rutas. Incluso la infraestructura también, ¿cuánta gente puedes llevar a esa ruta, ¿no? Si entre un semáforo y otro pueden parar 20 o 10 o... Totalmente, o imagínate si esa ruta no es en la ciudad y es fuera de la ciudad, la logística del transporte de las bicis, del transporte de las personas, o sea que hay varios elementos distintos que hay que tener en cuenta. Pero es que luego, en la parte del guía, hay otros componentes, ¿no? Y hay una serie de componentes que tienen que ver con las explicaciones que se van a dar, con los contenidos de la ruta que se van a introducir, tiene que ver también con las habilidades que tiene que tener el guía, un poco de manejo de esos grupos, de dinámica de grupos, de entender bien un poco cómo hay que moverse con la bici para no dejar atrás a los más rezagados o poder llevar bien el grupo en su conjunto. Y algo muy importante también, qué cosas tiene que llevar el guía. Tiene que llevar los mapas del recorrido, tiene que llevar las herramientas básicas para poder salir al paso de cualquier pequeña avería en ruta, y también siempre un pequeño botiquín por si hace falta en algún momento tomar alguna, o sea, tener que atender a alguien porque haya podido haber una pequeña caída o unos roces o cualquier circunstancia, ¿no? Y luego aparte algo de chuleta, ¿no? Por si acaso se te olvidan los recursos. Algo de chuleta, pero también, y que es muy importante y que lo veremos a lo largo de la ruta de hoy,
eso ya no es solo que te sirva a ti de chuleta, sino que te sirve a ti para que cuando tú les explicas a alguien la renaturalización del río Manzanares, les puedas enseñar algo más, que no sea solo que se lo cuentes tú, un recorte de periódico, una foto antigua, cualquier elemento de este tipo que puedas enseñar, que la gente pueda tocar, que la gente pueda verlo desde un enfoque que no sea solo el que tú le cuentas, eso te va a ayudar. Y va a ayudar a fijar mucho mejor los mensajes que quieres contar en la mente de la gente. Es decir, nos vas a enseñar a proporcionar experiencias en bici a las personas ¿y se puede vivir de esto? Bueno, nosotros llevamos más de 30 años haciéndolo, se puede vivir. El sector de las rutas en bicicleta, de los viajes en bicicleta, del cicloturismo, es un sector en franco crecimiento. Yo acabo de participar ahora en 3 ferias europeas, he estado en Utrecht, en Gante y ahora hace muy pocos días en la ITB de Berlín, y en todas ellas hemos visto cómo la bicicleta es un sector que no para de crecer, que cada vez hay más compañías, que cada vez hay más países interesados en promocionar su cicloturismo y que algunos de ellos, Francia, Alemania, Italia, Portugal, lo tienen tan claro que se está convirtiendo en una de sus banderas de promoción turística más importantes. Genial, y para la gente que lo vea como una opción de futuro profesional, ¿dónde pueden seguir aprendiendo contigo y qué pueden aprender? Hombre, por supuesto, el máster de la bici, ahí va a haber varios contenidos distintos. Vamos a tener un contenido que tiene que ver con el diseño de las rutas, tenemos el contenido del guiado de esas mismas rutas y algo muy importante que ya hemos hablado tú y yo muchas veces, Javi, que hace mucha falta en un país como el nuestro, y es que hay toda una parte relacionada con la consultoría del diseño de itinerarios, del diseño de destinos turísticos, de promoción del turismo en bicicleta, que hace falta gente cualificada para que eso siga creciendo. Genial, pues vamos a pedalear, ¿no? Venga, vamos a disfrutar, que además parece que sale el sol. Nos vamos a asomar un momento al río. Yo no sé si os acordáis cómo era esto antes, pero el río estaba totalmente controlado por una sucesión de presas y el agua no corría libremente. Era un río que estaba totalmente controlado y que le aportaba más agua el desagüe de las viviendas que el propio caudal del río. Ahora, desde el momento que se le dejó correr libremente, el río arrastra sedimentos y va creando orillas como estas que veis, donde rápidamente han empezado a crecer los árboles. Ahí tenemos un macho de Ana de Real, que es una especie muy típica, que ya lo era antes, y que ahora directamente crían en estas zonas. Y una cosa muy interesante es que algunos de esos sedimentos al final lo que acaban es convirtiendo o creando islas. Y esas islas sí que se están generando como espacios de biodiversidad muy importantes, ¿no? Y al final es bastante habitual, mirar, ahí tenemos otras dos. Esto, cuando yo era pequeño, o sea, cuando yo estudiaba en el instituto, tenía un profesor de biología que decía polla de agua con perdón. Ya se le cambia el nombre y ahora es gallineta. Pero bueno, tradicionalmente eso toda la vida ha sido una polla de agua, una ave muy típica también de zonas así de ribera, de lagunas. Allí vemos otra también en aquella orilla, y estas además ahora están empezando a hacer sus nidos para empezar a criar, que empiezan muy pronto su temporada de cría. Y esto es un poco lo que se ha conseguido con la renaturalización, ¿no? El que haya más biodiversidad, el que haya unos espacios verdes y sobre todo que la naturaleza recupere un poco este lugar. Ese que nos ha pasado volando ahora es una lavandera blanca, también una especie muy típica de las zonas de ribera. Bueno, estamos en el puente de Segovia. Este es el puente más antiguo de Madrid, pero esto tiene un poco de trampa, porque este puente, igual que el puente de Toledo, se destruyó completamente en la Guerra Civil. No quedó nada. Pero tuvieron el buen criterio en ambos casos de volverlos a construir con las mismas piedras. En este además aprovecharon a doblar el ancho, porque claro, la época había cambiado, el tráfico rodado era otro, y se hizo el doble de ancho, con las mismas piedras. Como les faltaban piedras para completar, porque se habían destruido en la guerra, se fueron a buscarlas a la misma cantera en Segovia de la que se sacó la piedra original. O sea, hay que intentar utilizar un lenguaje que se parezca más al que habla la gente con la que estás haciendo la visita. En las técnicas de interpretación del patrimonio hay una cosa que se llama la relevancia al ego. Y esto quiere decir, tú tienes que tratar de contar cosas que conecten con la gente.
Otra cosa que le hace mucha gracia a la gente, especialmente a la gente extranjera. Veis el Palacio Real desde aquí y veis que ondea una bandera de España. Pero hay dos mástiles, casi no vemos el otro con la luz, pero a la derecha de esa espadaña hay otro mástil. Cuando el rey está en el palacio, hay dos banderas de España. Esto es una cosa que se mantiene desde la Edad Media. Claro, antes no había WhatsApp, no había Telegram. Pensar también en lo que os digo de la relevancia del ego. Tú tienes a un grupo de chavales de 15 años, tú les estás hablando de la Edad Media y ellos solo están pensando en el culo de la compañera. Entonces tú les enganchas por el WhatsApp. O sea, tú buscas algo que les pueda enganchar a ellos. Y claro, como no había WhatsApp, ¿cómo se comunicaba que el rey había llegado a la ciudad? Pues una manera, pues era con los bandos, con las trompetas, pero la manera más efectiva, visible 24 horas del día, es levantar las dos banderas. Entonces todo el mundo sabía que estaba el rey y que era momento de pasar a rendir pleitesía, ¿no? O sea, que era la manera de comunicarse, ¿no? Cuando se ha renaturalizado el río, nos han llegado especies autóctonas, como las que hemos visto, el anae real, la polla de agua, cormoranes, que vemos algunos posados en la barandilla, pero también aves totalmente oportunistas, como estos gansos del Nilo, que se vienen aquí a instalar porque es un sitio tranquilo, donde no tienen presión y donde encuentran comida fácilmente, ¿no? Una anécdota más, y ya con esto nos vamos del puente de Segovia. Una vez, esos bolos que veis, que es un elemento decorativo muy típico de Castilla, una vez uno de esos bolos se cayó y mató a un niño. ¿Y qué pasó con esto? Que la justicia condenó al bolo de piedra, al bolo de granito, y el bolo de granito estuvo preso varios años antes de volverlo a restituir al sitio. Y os voy a lanzar una cosa que luego ya nos vamos a parar más en detalle, y esto es otra recomendación como guías. El guía no cuenta nada que no se vaya a ver. Es muy importante, no hay que ponerle la miel en los labios a la gente y luego no verlo. O sea, si tú no tienes claro si algo se va a ver, no lo adelantas. Solo hay una excepción a esto, que es cuando tu contenido fundamental es la observación de fauna salvaje. Ahí lo puedes contar, porque tú lo que vas a buscar muchas veces son más rastros, huellas, señales, que ver al animal. Entonces tú ahí lo puedes contar, porque juega un poco a tu favor la magia de que el encuentro, si se produce, va a ser absolutamente casual. Y es así, es un animal salvaje, tú no tienes ninguna garantía de que lo vayas a ver. Por eso muchas veces cuando se hacen avistamientos de aves, lo fácil es venirte en el invierno a ver aves acuáticas porque es que están ahí. O sea, las vas a ver casi seguro, a lo mejor una especie en concreto no. Entonces, no adelantamos cosas que no sabemos que vamos a ver, pero yo sí os puedo adelantar, porque sé que vamos a pasar después. Veis una espadaña que aparece por ahí entre medio de los árboles y que detrás están los cedros. Eso es Virgen del Puerto. Otra recomendación, buscar siempre un punto que tenga un poco de altura para alguna de las paradas. Hemos parado aquí para contaros varias cosas. Esto es como la entrada a la casa de campo. Veis que ahí tenemos el Palacio Real, y la casa de campo siempre perteneció desde el siglo XV a los reyes de España. Era un sitio absolutamente vedado a los madrileños, hasta que llegó un día, el primer día de la Segunda República. La primera medida que tomó el Ayuntamiento de Madrid de la Segunda República fue abrir la casa de campo a todos los madrileños. Y desde entonces es un parque público, el parque público más grande de todo Madrid. Y con toda la razón del mundo hablamos de la casa de campo como el pulmón de Madrid. O sea, la importancia de la casa de campo en el mantenimiento de unas temperaturas más agradables en la ciudad de Madrid y en que se produzca más oxígeno y que se absorba CO2, tiene mucho que ver con la casa de campo. Y dentro de la casa de campo, esta parte que se recuperó porque se había echado a perder cuando se hizo la obra del Madrid Río, esto siempre había sido el jardín de plantas medicinales. O sea, aquí se cultivaba, aquí había una huerta que producía para la Casa Real y que fundamentalmente lo que hacía era producir plantas medicinales, ¿no? Hasta el avance de la química en la industria farmacéutica, las plantas han sido la base de la mayoría de nuestros medicamentos, ¿no? Y aquí era lo que se cultivaba fundamentalmente.
El origen de la casa de campo era un cazadero real y durante varios siglos esto era un sitio simplemente de divertimento para los reyes, para salir a cazar, a pescar en el arroyo Meaques, a pasear por el puente de la Culebra que les diseñó Sabatini. Toda la casa de campo está rodeada por una valla que hizo también Sabatini y en definitiva pues un sitio para el disfrute de los reyes. Luego veremos el túnel de Bonaparte, que también nos indica un poco para qué lo usaban y cómo lo usaban. Ya que sale la catedral, vamos a contar una anécdota que no tiene que ver con la ruta del clima, pero sí con la historia de Madrid. Madrid no tenía catedral, hasta hace relativamente muy poco, ¿eh? Y esto es así porque durante muchos siglos el poder eclesiástico de Toledo era tan fuerte que no quería bajo ningún concepto que Madrid tuviera obispado. Y claro, sabéis que lo que define una catedral es que tenga un obispo. O sea, la catedral nosotros siempre pensamos en un edificio enorme, bonito. No, no. Hoy día la iglesia de la Magdalena de Getafe es catedral, porque ahora Getafe tiene obispado. Entonces, lo que define que una iglesia sea catedral es que tenga un obispo. Y Toledo impidió siempre que Madrid lo tuviera. Y esto fue un pacto de después de la transición. Y el que consiguió que Madrid tuviera obispado, que ahora, viendo la deriva del personaje con la época y tal, lo entiende uno mejor, fue Felipe González. Felipe González fue el que consiguió los fondos para acabar la catedral y fue el que consiguió que Toledo cediera y que hubiera un obispo de Madrid. Y antes de marcharnos, fijaros, ¿veis ese árbol que tenemos enfrente que le cuelga una caja encima? Sí. Este tiene, pero este es distinto. Esto es una caja nido y ese es un hotel de insectos, efectivamente. Ambas cosas son medidas muy eficaces para favorecer la biodiversidad. Bueno, hablábamos de la casa de campo como territorio real, ¿no? Y los reyes parece que siempre han sido muy celosos de su intimidad, ¿no? Y de que la gente no les vea cuando hacen sus cositas. Entonces aquí se construyó un túnel que se llama el túnel de Bonaparte y permitía que los reyes salieran directamente del campo del Moro, de los jardines privados que había justo debajo del palacio, y que pasaran en carruaje hasta la casa de campo sin que la plebe pudiera verlos, ¿no? Y que ellos pudieran organizar sus saraos y sus festejos lejos de miradas curiosas, ¿no? Esto de nuevo era una parte de la historia de Madrid que se había perdido y que cuando se hizo la obra del Madrid-Río se descubrió dónde estaba, se sabía dónde estaba la entrada del Campo del Moro, pero no se sabía dónde estaba la salida por este lado. Esto era el cuartel de la montaña. El cuartel de la montaña estaba donde ahora está el Templo de Debod. El Templo de Debod tiene una historia curiosa y es España participa como un país donante que aporta dinero y expertos arqueólogos cuando se construye la presa de Asuán en Egipto. Y Egipto en pago le regala el Templo de Debod al gobierno de España. Egipto en esa obra regala 3 templos. Uno está en Madrid, el otro está en Ámsterdam, dentro de un museo, y el tercero está en Nueva York, dentro del... ¿Cómo se llama el museo este? El Museo de Historia Natural de Nueva York. Y en Madrid llega todo lo que es el material del Templo de Debod y llega en contenedores, en cajas de madera, perfectamente etiquetado, y se tiran 1 año y medio decidiendo dónde va a ir. Llega primero en barco hasta el aeropuerto de Valencia y después hasta Madrid, ¿no? Y no saben qué hacer. El sitio tradicional de Madrid de meter todas esas cosas es el Retiro. Pero el Templo de Debod era tan grande que decían, no nos cabe. Y al final se decide construir donde está actualmente porque en la Guerra Civil se destruyó el cuartel de la montaña y quedó toda esa explanada libre. Pero yo lo que quiero es que veáis qué se hacía en las riberas del río. Y en las riberas del río, fundamentalmente, lo que se hacía era lavar y secar la ropa. Pensar en una época en la que la mayoría de las casas de Madrid no tenían agua corriente. La gente no tenía baños en sus casas.
o lo más que había era algunas letrinas o unos retretes, pero la gente normalmente lo que hacía era contratar primero a unos señores que eran los que traían las cosas desde las casas al río, y luego a unas lavanderas que eran las que lavaban, secaban y planchaban, para que después se volviera a repartir toda la colada en las casas. Las lavanderas eran mayoritariamente mujeres inmigrantes de otras regiones de España y se repartían el río por origen geográfico. Entonces, debajo del templo de Devoz estaban las gallegas y aquí estaban las vascas, que además era una comunidad bastante importante. Y fueron las lavanderas vascas las que pidieron que se construyera una ermita y las que pagaron buena parte de los gastos de construcción. Y por eso la ermita se llama Virgen del Puerto. Porque ellas lo que querían era buscar algo que les ayudara a mantener sus raíces con ese lugar del que se tuvieron que ir buscándose una vida mejor, ¿no? Y ese es el origen de la ermita de la Virgen del Puerto. Eso era originalmente una fábrica de luz, algo bastante habitual en muchos lugares, en los pueblos y en las ciudades, porque al principio la producción de energía eléctrica estaba absolutamente descentralizado. Raro es el pueblo que no conserva en la entrada de su pueblo un pequeño molino, un algo donde se producía la poca energía eléctrica que se necesitaba en los primeros momentos. En la actualidad es una sede de Google y aquí tienen su campus. En la Ruta del Clima utilizamos esta parada para tratar de crear conciencia de que algo tan aparentemente inocuo como hacer fotos con nuestro móvil y subirlas a la nube, eso tiene un impacto en el cambio climático, en el calentamiento global. Porque a día de hoy el consumo en energía eléctrica de los servidores que soportan todas nuestras comunicaciones, todas estas tecnologías de la información, todo este Big Data, toda esta inteligencia artificial, que parece que ahora eso es el no va más, todo eso tiene un consumo energético brutal. Un consumo energético además que en los sitios donde hay grandes servidores se convierte auténticamente en islas de irradiación de calor, porque eso requiere además a su vez un consumo de energía eléctrica brutal solo para enfriar todos esos núcleos, ¿no? Y una cosa más, hemos empezado a usar ahora el pasillo verde. El pasillo verde fue el primer carril bici que se construyó en Madrid y originalmente era una línea de ferrocarril. Esto era lo que unía la estación de Príncipe Pío, que en aquel momento se llamaba la Estación del Norte, con las estaciones de Pirámides y Delicias. Es muy interesante, y vamos a pasar luego por ello, en esta vía había una aduana, que vamos a pasar por el sitio donde estaba situada la aduana, porque claro, la Estación del Norte tenía comunicaciones con el norte de España, por eso se llamaba así. Venían trenes desde Bilbao y venían trenes que venían de Europa y pasaban su aduana justo aquí, que vamos a parar en ese punto concreto. Pues se convirtió esto en el pasillo verde y fue el primer carril bici que tuvimos en la ciudad de Madrid. O sea, es la primera vía verde de... La primera vía verde, efectivamente. Bueno, pues aquí justo era donde estaba la aduana. Aquí había una estación que se llamaba Imperial, que da nombre al edificio y al paseo, y aquí era donde estaba el edificio de la aduana. La bici eléctrica está revolucionando el mundo de la bici. La electrificación en general, nos estamos apoyando mucho en ella como un cambio en el modelo, como una transición hacia menores impactos en el calentamiento global, pero yo creo que también nos está llevando a una trampa, porque no mejoraría del todo la situación si todos los coches que vemos circulando hoy fueran eléctricos. Mejoraría la situación de emisiones de CO2, sobre todo de emisiones de CO2 aquí. Pero claro, no sabemos cómo se está produciendo esa energía eléctrica. Y mientras haya mucha energía eléctrica que se produce en centrales térmicas o también en centrales nucleares, la situación seguirá siendo complicada. Y recordaros un poco lo que decíamos. Hay que buscar el tema de la relevancia LEGO, o sea, buscar
conectar con la gente, captar la atención. Si no captamos la atención, no tenemos nada que hacer. Tratar de trasladar un mensaje positivo, pero a la vez esta idea de que el momento es ahora. O sea, hay que trasladar un mensaje positivo, pero también esa sensación de urgencia de que estamos en un momento en el que hay que cambiar cosas. Y una cosa que podemos hacer con el proyecto es pediros que trabajéis en esas rutas, que trabajéis cobrando. O sea, que como hay fondos para hacerlo, además de nosotros, podemos contar con la gente que estáis participando en el curso, como una manera también de que vosotros cojáis soltura, veáis un poco más los contenidos y después ya si queréis empezar a organizar las vuestras por vuestra cuenta, pues ahí estaría abierto, ¿no? Pues nada, ¿qué os ha parecido? Muy bien, siempre hay que coger las ideas. Pues nada, pues muchas gracias. Pues ya hemos terminado la ruta del clima, la verdad que ha sido una pasada, ver cómo Chus trabaja, con qué pasión lo vive, qué habilidad tiene para contarte cómo es una ruta, y estoy deseando ver la asignatura del máster de la bici, las asignaturas que va a hacer, y creo que la mayoría de las personas que viven de la bici no pedalean, y esta asignatura o esta forma de vivir de la bici la verdad que es muy guay porque te permite, lo primero, preparar la ruta y disfrutarla antes de llevar a la gente, y después llevar a la gente y disfrutar de esa ruta junto con la gente y proporcionarles una experiencia, y la verdad que es muy interesante, y Chus me parece una persona espectacular para enseñarte esta habilidad en la que lleva más de 30 años. Si sientes que te gustaría vivir de la bici o crear una fuente de ingresos relacionada con las bicis, considera apuntarte al Máster de la Bici, una formación de 1 año de duración elaborada íntegramente por profesionales que viven de la bici, desde guías, entrenadores, directivos de marcas de bicis, periodistas, emprendedores, mecánicos y muchas más profesiones que existen en el mundo de la bici. Échale un vistazo a la web que te dejo en la descripción y apúntate para recibir más información sobre el Máster de la Bici. Hasta el próximo vídeo.